Bien, pues acaban de ver ustedes la entradilla de nuestro programa. Ya saben que estamos todos los días con ustedes y que el programa se llama Relatos. Temas de todo tipo, eso sí, insisto, escogiendo, buscando lo que pueda ser de interés general para todos ustedes, para vosotras, para vosotros, nuestra queridísima audiencia. Hablamos hoy de las gestas importantes, de algunas, de las gestas importantes de la historia de España. Y vamos a mantener una conversación que va a ser toda una lección con alguien no solo enamorada, es una mujer enamorada de la historia de España, sino conocedora en profundidad de todo lo que ha acontecido en nuestro país a través de siglos y siglos. También sabe mucho de la historia de otros países, pero a nosotros nos interesa la nuestra. Ella es Beatriz Conejero, le decimos ya bienvenida, muchísimas gracias por dejarse invitar una vez más. Beatriz, gracias. Encantada de estar aquí. Sí. Y nada, que desconocemos mucho de nuestra historia, por eso hay que insistir a través de los medios informativos y hablar de nuestra historia a la gente. Objetivamente, por supuesto, aunque los historiadores pues, difieren en temas y tal, pero bueno, intentemos acercarnos siempre a la verdad. Y en esa verdad está el que somos un gran país y que hemos tenido y tenemos una gran historia. ¿Es así, indudablemente, Beatriz? indudablemente. Sí. Mira, nuestro imperio, nuestro grandísimo imperio se forjó en el siglo XV a raíz del matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, Muy bien. Los reyes católicos. Sí. Y entonces duró, por así decirlo, hasta 1898, que fue cuando España perdió los últimos territorios de ultramar, Claro. es decir, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, esta maravillosa proyección, este maravilloso imperio, comienza cuando en 1469, en el Palacio de los Vivero, pues se casa Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Y esta unión entre la corona de Castilla y Aragón, bueno, pues ya fue cuando comenzó esa etapa tan esplendorosa del Imperio Español. Y además tenían una visión conjunta estupenda, porque era una visión de proyección expansionista y ambiciosa, ¿no? Y bueno, tuvieron 5 hijos, los 2 primeros murieron, y luego la tercera, Juana I de Castilla, que yo la titularía, si alguna vez escribiera sobre ella, una reina legítima que no pudo reinar. Bueno, pues ya la menciona nuestra maravillosa reina Isabel la Católica en el testamento que dicta un 12 de octubre, mira, otro 12 de octubre, has visto qué fecha, sí, ¿verdad? Sí, curioso, sí. Curioso, de 1504, y luego 3 días antes de morir, el 23 de noviembre, ya firma sus últimas voluntades delante de un escribano en Medina del Campo. Yo quería también reseñar, porque los espectadores seguramente lo conocen, lo que fue el codicilo y los 17 capítulos o cláusulas tan importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque dejó evidencia la reina, nuestra grandísima reina Isabel la Católica, de la preocupación que tenía por la política que se había establecido en España hacia América, hacia esas tierras. Tenemos que abrir un paréntesis para decir que lo mejor que le puede suceder a los reyes católicos, aparte de una política absolutamente de unificación y muy importante, era el descubrimiento de América. De América. Venga. Bueno, pues entonces la reina subraya que no se le puede realizar ningún agravio a esos poblados, ¿no? Que se van a descubrir. Y entonces se sentó las bases de las leyes de India. Por así decirlo, nuestra reina fue la gran precursora de lo que conocemos como los derechos humanos universales. Exacto. Y ahora pasamos a hablar del almirante Cristóbal Colón. El almirante Cristóbal Colón, que los historiadores hay una controversia porque no se sabe a ciencia cierta si nació en la República de Génova, incluso en una localidad de Guadalajara o en Portugal. Desde luego la partida de bautismo debe estar muy perdida por ahí en alguna parte. Y está ¿no? muy reñida entre distintos historiadores. Todo el mundo quiere ser
quiere que en su tierra o a Sí. ser posible en su pueblo Sí. haya nacido Colón. Sí, Perdona, es una efectivamente. frivolidad. Lo que sí sabemos, y además lo han confirmado hace poco unos científicos, es que sus restos reposan en la Catedral de Sevilla Sí. desde 1898, porque Cristóbal Colón el Almirante murió en el convento San Francisco, Sí, sí, sí. en Valladolid. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió por esa época? Porque eran tiempos convulsos y te voy a decir por qué. En enero de 1492 es la toma de Granada. Ajá. Es decir, el rey Nazarí Boabdil bueno, pues se rinde con sus tropas ante los reyes católicos. El gran capitán, que me encantaría hablar en otro momento de él, Gonzalo Fernando de Córdoba, le puso a los pies esto, bueno, pues es una forma de hablar, ¿no? Sí. Al rey nazarí, bueno, pues ante el rey Fernando el Católico. Entonces, el 3 de agosto de 1492 embarca en Cádiz con 3 carabelas que seguramente los espectadores las conocen, la Niña, la Pinta y la Santa María. 2 de esas carabelas estaban comandadas por los hermanos Pinzón. Y en un principio se inició esa expedición, ¿verdad? Porque a todo esto, el otro día estuve hablando con un historiador que tiene un máster en historia y me decía: Beatriz, efectivamente la reina Isabel la Católica tuvo más peso, o sea, más altura de Estado, más toma de decisiones que el propio rey Fernando, ¿no? Y entonces, en una de esas reuniones, pues la reina ya le dice: mire usted, almirante, ya adelante con la expedición, porque yo, aunque si hiciera falta, vendo las joyas y los bienes del reino. Y pues eso, en agosto de 1492, fíjate que en enero fue la toma de Granada, Claro. Desde Cádiz sale a la mar con 3 carabelas. En busca de las Indias, no lo olvidemos, que son datos que conocemos todos. Efectivamente, en busca de las tierras ricas de Asia. Claro. Y sin embargo, desembarcó y descubrió América. Entonces, bueno, a raíz de esa maravillosa expedición, pues ya se inició, ya el Imperio Español envió más expediciones, ¿no? Y eso dio lugar a la conquista de regiones, pues de México, Perú y de América Central, ¿no? Muy bien. Y bueno, Cristóbal Colón, es que claro, hablar de Cristóbal Colón, fíjate que ahora la leyenda negra que se cierne otra vez sobre España, por mandatarios, y no voy a decir los países, ¿no? Y Dios mío, como yo digo, que tengan más conocimientos, ¿no? Porque es que es una losa que nos ha caído sobre España y eso debemos de frenarlo. Edificada sobre la envidia que tenían de no haber sido ellos los que habían realizado esa gesta tan importante. Es que la leyenda negra nació en el siglo XV, precisamente, en el siglo XVI, perdón, precisamente por nuestros enemigos acérrimos del Imperio Español, holandeses, franceses e ingleses, ¿no? Pero tenemos, es como una especie de obligación la que tenemos los españoles de, por favor, incentivar el conocimiento, pero con rigor, de España. Y es lo que nos ha traído hoy aquí. Hernán Cortés y Francisco Pizarro, vamos por ahí, ¿verdad? Porque a todo eso les hemos dicho algunas gestas importantes de la historia de España. Todas no nos caben en 20 minutos y además tenemos una invitada que tiene una gran facilidad de palabra, aparte de los conocimientos de historia. Adelante. Pues mira, hablar de Hernán Cortés es hablar de palabras mayores, ¿no? Porque Hernán Cortés nació en Medellín y entonces en 1519 salió de Cuba y llegó a Yucatán y llegó a las costas de México. ¿Qué fue lo que se encontró Hernán Cortés allí? Canibalismo, pobreza, miserias. Los poblados indígenas estaban sometidos a los aztecas. Y sin embargo, en 1521, con un grupo reducido de españoles y con la coalición de los pueblos indígenas, logró vencer al temido Imperio mexicano. La azteca. coalición que se une a nuestros conquistadores era porque a otro grupo, ¿verdad?, en fin, entonces también tenían sus guerras como las tienen todos los países, y en este tema en conjunto pues había una gran rivalidad de unos grupos o tribus, llámalas como quieras, entre otras. Y lógicamente la parte de gente que estaba absolutamente sojuzgada a los vencedores, pues se hicieron con los españoles a ver si les podían sacar de esa esclavitud. Julia, hay un dato muy importante y quiero resaltar, subrayar o enfatizar, y es que en las últimas voluntades, en el testamento de la reina Isabel la Católica, lo dijo claramente,
quería llevar la iniciativa de la fe católica a esos poblados. Sí. Y te vuelvo a decir, quería que se protegiera, que no se cometiera ningún agravio a todas esas poblados indígenas que se iban a encontrar, los descubridores, llámalo como quieras, exploradores o conquistadores. No hemos hablado de Juana I de Castilla, que quería hacer un paréntesis especial, porque es un personaje histórico que requiere también una mención especial, ¿no? En este ámbito que estamos hablando histórico. ¿Por qué? Porque fue la heredera universal de la reina Isabel la Católica. Tristemente denominada o mencionada de otra manera. Que yo no voy a jamás... Mira, en las tertulias Juana radiofónicas... La loca, de la que se han hecho películas, libros, de efectivamente, todo. En las tertulias radiofónicas, que tuve una trayectoria de 2 años y medio, en Radio Soto, en el programa Palabras Voladoras, que con un entusiasmo estuvimos incentivando el conocimiento de la historia española y con muchísimo rigor histórico. Bueno, pues dedicamos un espacio a ella. Juana I de Castilla, era una mujer, decía la autora de una obra que la recomiendo desde aquí, que es una especie de ensayo, María Lara, que se titula Juana I, la reina cuerda. Bueno, pues va analizando esas rumorologías, esas leyendas que han envuelto siempre la vida de esta gran reina que no pudo reinar, ¿no? Cuando la reina Isabel la Católica la nombra en su testamento, era princesa Juana I de Castilla, archiduquesa de Austria y duquesa de Borgoña. Los derroteros, bueno, pues hicieron que su padre, fíjate qué espanto, ¿no? Fernando el Católico y su propio hijo, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, la aislaran, la confinaran en el Palacio de Tordesillas en Valladolid. Según esta escritora, fue la mujer más preparada del Renacimiento, sabía latín, sabía varios idiomas. La reina Isabel, con mucho criterio, y además muy certero ese criterio, pues quiso divulgar la cultura en su corte, ¿no? Y también a su familia. Se casó con Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo, locamente. Y bueno, pues lo que ahora llamaríamos una depresión profunda derivó en acompañar el cadáver de su marido muerto por los campos castellanos, cosa que lógicamente nadie puede ver como una cosa normal. Bueno, hay una pintura muy famosa que está ella delante del féretro vestida de negro. Esta escritora, esta autora dice que paseó el féretro de su marido por media España precisamente porque no tenía intención de volverse a casar, ¿no? Y entonces, bueno, pues su marido, Felipe el Hermoso, murió a una temprana edad de 28 años, el 25 de septiembre de 1506. Ella murió a los 76 años, después de un cautiverio de 46 años, y bueno, pues tuvo la compañía al final de su hija Catalina hasta que se casó, pero fue un episodio histórico muy triste. Yo jamás la he llamado Juana la Loca, para mí es la reina, Juana I de Castilla, pero ya te digo que tuvo sus seguidores, perdona que de vez en cuando te interrumpa, o sea que en su tiempo y en las circunstancias de su vida y de todo esto que estamos narrando y que se conoce históricamente, había un grupo de gente que creía que era su derecho el que reinara en España. Los comuneros de Castilla, entre otras. En fin, fue el destino que le tenía reservado, ¿no? Fue muy cruel, yo creo que fue muy cruel. Y bueno, el obispo, por ejemplo, de Córdoba, yo he mencionado en alguna tertulia la visita que tuvo del obispo de Córdoba, que llegó a afirmar que era una mujer normal. ¿Qué es lo que ocurría? Que tenía estados de melancolía, pero muchos historiadores apuntan a que eso también lo heredó de su madre, la reina Isabel la Católica. Claro. Estaba profundamente enamorada. Fue una devastación para ella emocional cuando murió, fíjate, a los 28 años, Felipe el Hermoso. Tuvieron 6 hijos y Catalina fue la que la acompañó muchísimo, bueno, pues hasta que se casó. Luego también fue a verla su hijo Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, y fue una visita que le produjo muchísimo vacío interior porque la vio ya muy avejentada, dejó de comer, se abandonó en el aseo personal. Y entonces, claro, es que fue tremendo. En la vida de esta mujer, tú fíjate, recluida 46 años, Julia.
Me encanta, nos encanta a todos escucharte. Alguna vez te vamos a invitar con otros temas. Yo encantada. Has preparado un relato, ¿verdad? Sí, pero antes de nada tenemos que acabar con Francisco Pizarro. Que voy a ser muy escueta. Hemos quedado a Pizarro por ahí. Pues nos quedan exactamente 4 minutos. Pues venga, Francisco Pizarro fue el conquistador español del Imperio Inca. Entonces, se alistó muy pronto, nada más y nada menos que a los gloriosos tercios españoles. De ahí coincidió, porque participó en las campañas de Nápoles con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que es un personaje maravilloso. Las cuentas del gran capitán, la frase célebre. Que le pidió el rey Fernando, cuentas, y él dijo, pero si os he entregado un imperio, ¿no? Bueno, pues Francisco Pizarro, que nació, fue extremeño en Trujillo, fue el que dirigió, el que lideró la expedición en la segunda mitad del siglo XVI, donde se iniciaría la conquista de Perú. De hecho, entregó Perú a la corona de España, ¿no? Y entonces, bueno, también tenemos, es que hay tantos personajes. Podemos también nombrar a Isabel Zendal, que partió en 1803 de Galicia con la vacuna para paliar la tremenda enfermedad de la varicela, ¿no? Dando un salto en el tiempo, naturalmente. Dando un salto en el tiempo. A ver si nos cabe tu... Vamos a ver. Me parece que es un poquito extenso, ¿eh? Tenemos muy poco tiempo. No, lo voy a leer rápido. Venga. Esta es de la cuarta novela, Sospecha cautiva bajo el cielo. Bien. Entonces miras de vez en cuando esta cámara, por favor. Sí. El cielo de Dublín alberga miles de estrellas rutinantes. Observándolas, se detecta un halo de magia de innumerables leyendas. Leyendas bañadas por duendes, por suspiros de ecos ancestrales, por miles de años de misterio. Desde mi ventana me dejo envolver por la luz que desprenden unas infinitas luces minúsculas. Pienso en el destino, en ese camino que algunos creen que trazan las estrellas y los planetas. De repente el silencio se rompe, me detengo ante el sonido de una lechuza. Cada noche voy tejiendo fantasías que se alejan de la frivolidad, un espacio donde la lógica y la razón deciden hacer un pacto silencioso de distancia. En los últimos meses he abrazado los designios que me tenía asignado un cielo distinto a los demás, un cielo del cual he aprendido a saber esperar. He aprendido a superar miedos, incertidumbres y contrastadas situaciones. Mi cielo únicamente se vislumbra en Dublín, mi tierra, que es mi refugio vital. Perfecto, este es el poema de mi cuarta novela. Y ahora es el momento de recordarles a ustedes que nuestra invitada, Beatriz Conejero, ha escrito 4 novelas interesantísimas, históricas ellas, pero interesantísimas, llenas de sucesos, de todo lo que tiene que tener una novela que aúna todo, desde el misterio al crimen, a la corrupción, a no sé qué, y la historia, datos históricos que son los que son. Bien, pues entonces, Beatriz, has escrito La espada y la luna sobre el tema de los templarios, que además lo has traído, está encima de la mesa, y me vas a permitir que lo lea y luego te lo devuelvo. Encantada, las cosas van así, ¿verdad? Encantada. Eso, susurros entre balas silenciosas con fondo de la Segunda Guerra Mundial y lo que vino después, que es la Guerra Fría. Y después, este libro, que sí que lo he leído, Espérame, en Kingsborough, que además esto es la primera parte del libro que ya nos has anticipado, que está sobre él, ¿verdad? Porque será como la continuación y es una saga de 2 libros, ¿no? Efectivamente, y Muy es bien. una historia con una trama trepidante y si Dios quiere, y digo si Dios quiere, para principios de diciembre ya lo pueden adquirir los lectores, los ejemplares en las plataformas, librerías, Corte Inglés, etc. Estupendo, no dejes de escribir, ¿eh? Beatriz Conejero, así son nuestros y nuestras invitadas. ¿A que les ha gustado? ¿Sí? Bueno, pues eso, que defendamos la historia de España, la real del todo, de verdad, ¿eh? Siempre. Como tiene que ser. Beatriz, hasta una próxima, cuando pueda ser, ¿de acuerdo? Gracias, y yo encantada siempre de estar aquí con vosotros. Muy gracias. bien, pues se termina aquí nuestro programa, ya saben que estamos todos los días con ustedes, así que dentro de 24 horas, otra vez, con ustedes y con otro tema, con ustedes, con vosotros, en fin, es que soy muy correctita yo para eso del usteo. Hasta prontito, adiós.